Bien, mis amados hermanos, seguimos pues en este tiempo de oración, pero vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 31. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Bien, una pregunta para todos nosotros. ¿En qué nivel espiritual nos encontramos? Bien, todo creyente pues pasa momentos difíciles, pasa momentos también de mucha bendición, pero el nivel espiritual también de la misma manera. Muchas veces el nivel espiritual está pues al tope. La persona pues está llena de Dios, llena de la presencia de Dios. Como que también hay momentos en que el creyente decae y como que su nivel espiritual está demasiado bajo. Y eso no es pues bueno como creyente. Bien, esta parte de las Escrituras en el capítulo 3 y 4 nos habla acerca de un hecho histórico muy interesante. Nos habla acerca del nivel espiritual de la Iglesia Apostólica en dos estados. Primeramente vemos a la Iglesia pues apostólica, llena de fervor, llena de gozo, porque se encontraban en un momento en que el Señor hizo un gran milagro. Pedro y Juan dice que entraban como todos los días en el tiempo de la oración, eso de la tarde, eso de las 2 o 3 de la tarde, dice que entraban al templo a orar y allí había un cojo. Este cojo pues recibió una sanidad de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo. Y a raíz de aquello, la iglesia pues estaba en mucho fervor. La gente estaba pues fervorosa al ver lo que había ocurrido, este hecho grandioso de el testimonio que se estaba dando, ¿no? En ese entonces. Y cada uno podría predicar la palabra del Señor de una manera, pues con fervor, el ánimo, el entusiasmo, la fe se había incrementado en ese entonces, en ese momento. Este cojo pues era conocido por todos en este pueblo, en Jerusalén, ¿no? Y todo el mundo venía, dice, al templo a ver al cojo que había sido sanado. Ahora, los creyentes, vuelvo a repetir, se encontraban en un estado espiritual pues muy avivados. Tanto Pedro y Juan también dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Esa es la condición en que todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos mantenernos siempre. Y esa es la voluntad del Señor, que constantemente estemos en un estado espiritual, en un ánimo, en una fe conforme a la voluntad del Señor. Pero, ¿qué sucedió en ese entonces, en ese momento? Dice que los gobernantes de ese entonces, los saduceos, ¿no? Y los escribas y los ancianos y todos los enemigos del Evangelio vinieron, dice, y tomaron prisionero a Pedro y a Juan. Luego, después de haberlos interrogado, vieron que no había por qué causa acusarlos y los amenazaron y le dijeron, ya ustedes pueden salir en libertad, pero eso sí, van a dejar de predicar ese nombre. Pueden hablar de Dios, pueden hablar de Moisés, pero que no hablen acerca de ese nombre,
acerca del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: ¿a quién vamos a obedecer? ¿Es justo lo que ustedes nos dicen? ¿Es justo que dejemos de hablar de Dios por lo que ustedes nos están amenazando? No vamos a callar, vamos a seguir hablando el nombre del Señor Jesucristo. Luego dice de ser amenazados, fueron expulsados sacados en libertad. Y vinieron, dice, donde estaban los creyentes reunidos en ese momento. Y los creyentes pues estaban temerosos, estaban pues con miedo, ¿no?, de ser también tomados prisioneros. Y ahí quiero que ustedes noten, hubo una baja espiritual. El nivel espiritual de ellos estaba en un mínimo. Estaban ese fuego, ese fervor, esa fe, ese entusiasmo, estaba pues apagándose. Y eso no es recomendable. Es allí donde viene la prueba, es allí donde vienen las dificultades, y es allí también el tentador se acerca para hacernos caer, para que nosotros abandonemos los caminos del Señor. Es allí donde el enemigo aprovecha en medio de la prueba, en medio de la dificultad, viene a ponernos en duda, ponernos y echar más temor a nuestras vidas. Y eso no es lo que Dios quiere, sino que Dios quiere que nos mantengamos en fervor, en entusiasmo, en gozo, en fe para con nuestro Dios. Pero ¿qué hicieron en ese entonces? Dice que se reunieron y allí está la solución a nuestro bajo nivel espiritual, y ahí está la solución para ponernos y ponernos en el nivel correspondiente, como todo creyente debe mantenerse siempre. ¿Qué hicieron? Nos dice la palabra del Señor que en el Hechos capítulo 4, en el verso 23, ahí dice en el verso 23: una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír, todos juntos elevaron sus voces a Dios y clamaron al Señor en ese momento. Ahí está la solución, mi hermano, mi hermana, cuando te sientas que estás débil, cuando te sientas tentado, cuando te sientas en ese momento que estás pasando una baja espiritual. No te quedes en ese nivel, sino que recurre a nuestro Dios. Dice que ellos recurrieron a Dios por medio de la oración. Y es ahí, dice, que después que ellos clamaron, citaron las Escrituras, dice que en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos los que estuvieron allí fueron llenos del Espíritu Santo. Dios nuevamente los bautizó en el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo, mis amados. ¿Y qué pasó? Dice, nuevamente recobraron esa fe, nuevamente recobraron ese valor, ese entusiasmo, ese gozo. Recobraron el ánimo, recobraron valor. En ese momento ellos dice que comenzaron a predicar la palabra del Señor. Leemos en el verso 31 del capítulo 4. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor.
Y si seguimos leyendo, vemos la vida comunitaria de los creyentes, vemos a una iglesia fervorosa, a una iglesia que está en obediencia para con Dios y también de buen testimonio para con el pueblo en ese entonces, mis amados. Así que cuando te sientas decaído, así que cuando te sientas tentado, así que cuando te sientas llenos de pruebas, dificultades, ahí está la solución. Recurre al Espíritu Santo en oración, recurre a nuestro Dios y de Él vendrá la ayuda, y de Él vendrá la ayuda para tu vida y podrás estar en el nivel que el Señor desea que su iglesia esté. Sí, mi hermano, estarás revestido del poder del Espíritu Santo. Mi amado hermano, que nunca, que en ningún momento estemos en ese nivel de decadencia, ese nivel frío, en ese nivel que donde, mis amados, el hombre nos volvemos como que estamos abandonados, como que estamos sin Dios. No, mi hermano, es peligroso. Inmediatamente recurre al Señor, recurre a Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, e invócame en el día de la angustia, yo te responderé, dice el Señor. Y todo aquel que clama al Señor será salvo del momento que está pasando. Sí, mi amado, es por eso que tenemos en estos tiempos, en estas mañanas, este tiempo de oración para comenzar el día lleno de Dios, para comenzar el día lleno del Espíritu Santo, para que durante todo el día, mi amado, estemos con ese fervor, con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese gozo, con esa ansias de predicar la palabra del Señor, de hablar de Dios a las personas que no conocen al Señor. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, llénate, es tiempo que te llenes del Señor. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios te bendiga en el nombre del Señor Jesucristo.